Buenas tardes chicos, me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy vamos a continuar con con los temas contenidos dentro del programa de estructura jurídica de bachillerato que ustedes están cursando actualmente. Y hoy vamos a revisar un tema bastante interesante que resulta muy importante porque habla sobre el origen, sobre el principio de la creación de una norma de carácter jurídico. ¿Cómo creamos una norma jurídica? ¿De dónde surge el derecho? Son las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Hemos hablado a lo largo del curso en ámbitos generales de qué es el derecho, su importancia, qué es una norma, en carácter general, hablamos de los diferentes tipos de norma hasta llegar a la norma de carácter jurídico, las características que posee esta norma de carácter jurídico, qué es la heteronomía, la bilateralidad, la cursibilidad, la exterioridad de una norma de carácter jurídico. También ya hablamos de la clasificación del derecho para términos de ciencia como de la ciencia jurídica, cómo lo dividimos en su ámbito de aplicación de la ley. Y hoy vamos a hablar precisamente entonces de las fuentes del derecho. Lo primero que hay que definir para poder avanzar en este tema es qué es una fuente. ¿A qué nos referimos con fuente del derecho? Y primeramente hablando de hablar en esta acepción o lo que queremos dar a entender cuando decimos fuente en este concepto, hay que hablar primeramente del origen de la palabra que viene del latín, que el latín fons, que significa agua que brota de la tierra. Y este término se le dio porque antiguamente las personas tenían que ir a buscar una fuente de agua para su consumo. Actualmente tenemos tuberías, y no es necesario que vayamos a buscar a la tierra, a escarbar a la tierra, a ver si encontramos una fuente de agua, un pozo. Anteriormente así era. Y es por este hecho que se empezó a utilizar la palabra fuente como sinónimo de origen o de principio de algo. Y es esto a lo que nos referimos con fuente, principio u origen de algo. Y al hablar del derecho, al hablar de fuente del derecho, denominamos fuente a los aspectos que le dan origen a la norma de carácter jurídico, al derecho como tal. Es importante señalar entonces que jurídicamente hablando tenemos tres tipos de fuentes, que son las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Abordaremos una por una y la explicaremos para que ustedes puedan entender el tema y entender los aspectos generales de cada una de ellas, en qué consiste en cada una de ellas. Las primeras que vamos a revisar son las fuentes históricas. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a una fuente de carácter histórica del derecho? Las fuentes históricas son los diferentes documentos que podrían ser inscripciones, papiros, textos antiguos, cuyo contenido tenía normas jurídicas primigenias, que utilizamos en un determinado momento del tiempo, y estas normas jurídicas antiguas sirvieron al final de base para la estructura jurídica actual. Eso es una fuente histórica del derecho. Todos los documentos inscritos en piedra, inscritos en papiro, en cualquier material, en cuyo contenido existía una norma una norma de carácter jurídico que fue aplicada en un determinado tiempo por una colectividad y que consideraron obligatoria la aplicación de esta norma, eso es a lo que nosotros nos referimos como una fuente histórica. Tenemos muchos ejemplos que son las leyes de Indias, el Código de Hammurabi, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estas normas sirvieron y fueron aplicadas en un determinado momento del tiempo. En este momento ya no lo está, ya son solamente documentos en los que nosotros los revisamos como consulta y vemos y podemos observar el origen o cómo eran las normas de carácter jurídico más primigenias, más antiguas, qué es lo que regulaban en un momento social ya muy alejado. Y estos son, en términos, esto es a lo que nosotros nos referimos como una fuente histórica del derecho. Pasando al siguiente punto, que son las fuentes reales del derecho. ¿En qué consisten las fuentes reales del derecho? Como ya hemos revisado con anterioridad, el derecho y las normas jurídicas tienen el objeto de regular al individuo que se desenvuelve en sociedad. Podemos establecer al derecho como un fenómeno social. ¿Por qué? Porque surge de las necesidades sociales de regular cierta conducta.
Es entonces que la norma de carácter jurídico responde a esta necesidad o necesidades que surgen, es decir, que el nacimiento de una norma responde a las circunstancias sociales que convergen alrededor de esta solicitud. El derecho por esta situación es cambiante, porque las necesidades sociales, culturales y políticas también lo son. Cuando hablamos de fuentes reales del derecho, nos referimos a estas necesidades sociales o fenómenos que buscan la creación de una ley para regular cierto acto realizado en el presente. Al hablar entonces de una fuente real del derecho, nos referimos a los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Para establecer o para aclarar este punto y que ustedes no se confundan, vamos a tener dos ejemplos muy importantes y que quiero que tengan presentes. A mediados del siglo XIX, más o menos por allá de 1850, 1860, existió un movimiento feminista muy importante, de los primeros de gran impacto de la historia del mundo, que fue el movimiento sufragista en Inglaterra. ¿Qué quería este movimiento sufragista en Inglaterra? Bueno, si ustedes recordarán o lo llegaron a ver en alguna clase de historia, anteriormente a las mujeres no se les permitía el voto. Las mujeres no podían votar ni ser elegidas, no tenían el derecho tampoco de ser elegidas para ocupar cargos de gobierno. Eso se dio posteriormente. Y uno de los grandes movimientos donde se solicitaba este derecho fue el movimiento sufragista en Inglaterra. Este movimiento sufragista en Inglaterra, donde en términos generales lo que pedían era que las mujeres mayores de 30 años votaran, o que las mujeres tuvieran el derecho de votar, culminó al final en la promulgación de una ley que les concedía ese derecho a las mujeres. A eso es a lo que nosotros nos referimos con una fuente real. Cuando hablamos de factores y elementos que determinan el contenido de tales normas, nos referimos a estos movimientos sociales, a estas solicitudes sociales en conjunto, en comunidad, en colectividad, que exigen o que exigen en determinado momento la creación de una norma que permita o que prohíba cierto acto, cierta cuestión. Y este es un gran ejemplo para ilustrar de forma clara a qué nos referimos con una fuente real. Por eso decimos real, porque es la solicitud, la necesidad social la que obliga al legislador a crear una norma de carácter jurídica. Otro ejemplo también para ilustrar esta actividad, esta fuente del derecho, es la Revolución Mexicana. Si ustedes recordarán, la Revolución Mexicana, allá por 1910, inició debido en gran parte a los conflictos laborales, a los abusos laborales que se daban en esa época, al movimiento obrero, ¿no? Hubo huelgas, como la huelga de Cananea, en donde pues los obreros, que eran una gran población del Estado mexicano, estaban cansados de sufrir los abusos que los patrones los tenían. Entonces la Revolución Mexicana, iniciada originalmente en 1910, dio al final como resultado la promulgación de una nueva constitución, la Constitución actual y vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En esta constitución había contenidos en esta norma de carácter jurídico también había contenido dos artículos específicos que regulaban, en especial, hablando del tema del artículo 123, una relación laboral diferente. Se reconocían derechos laborales diferentes que mejoraban esta relación laboral entre patrón y empleado y que le prohibían muchas situaciones al patrón. Este triunfo, esta creación de este artículo, de esta constitución, fue gracias a un movimiento social que en este caso fue bélico, que denominamos Revolución Mexicana. Es esto a lo que nos referimos cuando hablamos de una fuente real, a estos movimientos sociales. Muy bien, ahora siguiendo con el tema, hablaremos de las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho podríamos muchos considerar como de las muy importantes, porque son las fuentes o es el origen real el origen o el proceso que crea una norma de carácter jurídica. Vamos a hablar de las fuentes formales de forma específica y vamos a irlas desentrañando poco a poco. Primero, vamos a hablar qué es una fuente formal del derecho.
Las fuentes formales del derecho las entendemos como los procesos que dan como resultado la creación de una ley o una norma jurídica, ¿no? Cada fuente formal está constituida por diversas etapas que se suceden en cierto orden y deben realizar ciertos supuestos. Hablamos de formalidad porque es al final el proceso que se tiene que seguir para crear una norma jurídica. Y las fuentes formales del derecho se subdividen en legislación, jurisprudencia, costumbre o derecho constitucionario, que son las que le dan origen, que es la que crea la ley que va a ser aplicada en el presente. Hemos hablado ya de fuentes históricas del derecho, que son estos documentos cuyo contenido tenía este, normas jurídicas antiguas. Hemos hablado de las fuentes reales del derecho, que las denominamos reales porque pues no existiría una norma jurídica si no, al final no existiera una necesidad de crear una norma jurídica. Y cuando hablamos de una fuente real, hablamos de eso, de la necesidad social de crear una norma jurídica. Ahora hablaremos de las fuentes formales, que son los procesos creados, regulados, específicos que se tienen que seguir paso a paso para poder crear una norma jurídica. Hagan de cuenta que es el recetario, que ustedes están en la cocina y lo que quieren crear y lo que quieren hacer es un pastel y se tiene que ustedes que seguir cierto paso, paso, paso. Lo primero le pongo los huevos, la harina y lo revuelvo todo y voy el azúcar, lo que sea, lo pongo en el horno y sale un pastel. Bueno, esto es a lo que yo me refiero con una fuente formal, que es un proceso que va estructurado paso por paso para la creación de una norma de carácter jurídico. Primero, vamos a hablar de la primera fuente formal del derecho, que es la legislación, ¿no? En el caso de México, son los poderes ejecutivo y legislativo los que intervienen de forma directa en el proceso de creación de leyes o en el proceso legislativo. Hablando de, primeramente, pues el poder ejecutivo, ustedes recordarán, si ustedes ya lo llegaron a ver, seguramente en su materia de estructura política, social y política de México, me parece que así se llama. El poder ejecutivo es el poder gubernamental encargado de establecer condiciones óptimas para la aplicación de las normas. Es el encargado de gobernarnos, ¿no? Y está revestido, o ese carácter lo tiene el Ejecutivo Federal, hablando el presidente de la República, y los ejecutivos locales, el poder ejecutivo local, el gobernador de los estados y las presidencias municipales. Y el poder legislativo es el encargado de la discusión, aprobación y elaboración de las leyes, que en el ámbito federal hablamos de la Cámara de Senadores y de Diputados, y en el ámbito local hablamos del Congreso Estatal, de los congresos estatales. Muy bien. Ambos poderes participan, como ya les dije, en el proceso de creación de la ley en diferentes etapas que vamos a platicar en este momento, ¿no? Recordar que la actividad fundamental del Estado es crear las normas jurídicas y proteger al ciudadano del abuso de la autoridad. Es decir, los poderes, la actividad del Estado que nos gobierna es primeramente crear un marco jurídico y en segundo plano es crear las condiciones, las estructuras, las instituciones para poder aplicar este marco jurídico que crearon. Entonces hablamos ya para entrar al tema del proceso legislativo, que es el proceso de creación de una ley. Y en México lo tenemos dividido de esta manera. Como ustedes aquí lo tenemos desglosado punto por punto y hablaremos de forma específica de cada uno. El proceso legislativo entonces inicia con una iniciativa, sigue con una discusión, se aprueba o no se aprueba, se sanciona, el Poder Ejecutivo sanciona, después se publica y después inicia vigencia. Cuando hablamos de iniciativa, es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso de la Unión un proyecto de ley. Es presentar un proyecto de creación de una ley. Digamos que yo, como el presidente de la República o como Cámara de Senadores y Diputados, siente que las personas
deben de cuidar más el agua. Entonces, quiero crear una ley que castigue a las personas por desperdiciar el agua. Yo me elaboro un proyecto de ley que le voy a llamar iniciativa para llevarla al Congreso y ahí debatirla. A eso nos referimos con iniciativa, al acto por el cual estos órganos este, presentan ante el proceso, ante el poder legislativo, perdón, una determinada ley para su aprobación. ¿Quiénes pueden someter a consideración o quienes pueden llevar a cabo, presentar esta iniciativa? Bueno, lo puede hacer el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, y en el ámbito local le corresponde a la legislatura de los estados. Ahora, hablemos de la discusión. Una vez que se presenta la iniciativa ante el Congreso de la Unión, las cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, van a deliberar acerca de esta iniciativa a fin de determinar si debe de ser aprobada o no la formación de esta ley o de este decreto. Hay que recalcar que pues la discusión hay que remarcar, perdón, que la discusión de las leyes puede iniciarla indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, puede ser Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, con excepción de proyectos que versan sobre empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre el reclutamiento de tropa que ya le corresponde a una cámara en específico. Pero si no estamos hablando de estos temas, de estos temas para legislar, le puede corresponder a cualquiera de las cámaras iniciar su discusión. Tiene que pasar por ambas cámaras, tanto Cámara de Senadores como Cámara de Diputados, se discute en ambas, no es que solamente una le corresponda a una, para que al final podamos pasar al siguiente punto, que es la aprobación. Y la aprobación es el acto por el cual las cámaras, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, aceptan un proyecto de ley y aceptan este proceso, aceptan este proyecto de ley y deciden aceptar su aplicación y aceptar que va a ser vigente y que va a ser aplicada en el territorio mexicano, ¿no? A esto, a esto hablamos a esto nos referimos cuando hablamos con aprobación, con el tema de aprobación. Hablar que la aprobación puede ser parcial o puede ser total. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, al discutir, puede decidir si todo el contenido de la ley es adecuado o si quieren quitar una parte y dejar solamente un porcentaje de la ley como estaba redactada en su iniciativa. También hablar que de la discusión, en la discusión pueden rechazarla completamente, pueden rechazar una parte, pueden modificar este proyecto de ley o pueden pasarlo así como estaba desde un principio. Para eso se discute en la Cámara de Senadores y Diputados. Y ya en este punto, en el punto 3, ya es donde se aprueba. La sanción. Ahora pasemos al siguiente tema, la sanción. La sanción es la aceptación de una iniciativa por el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo, es decir, en este caso el presidente de México, tiene la facultad de vetar un proyecto de ley que haya sido aprobado por la Cámara de Diputados y de Senadores para regresarla, para que se vuelva a discutir y se modifique, para que se cambien situaciones que se consideren necesarias y para que se vuelva a aprobar y ahora sí sancionar la ley, ¿no? Es la facultad, en este caso el Poder Ejecutivo, esta es su facultad de vetar un proyecto de ley que considere que no cumple con los requisitos o que no cumple con cierta situación, y puede ser perjudicial inclusive hasta para sus gobernados, porque al final pues él es el encargado del gobierno, entonces por eso tiene este derecho de vetar un proyecto de ley. Pero si no lo veta, entonces sanciona, es decir, sanciona un proyecto de ley y después de esta sanción ya pasa a un siguiente punto que es que esta determinada ley se publica. La publicación no es más que el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben cumplirla, que es a todos nosotros, a los gobernados. Y la publicación se hace en el Diario Oficial de la Federación. En el Diario Oficial de la Federación todas las leyes que han sido aprobadas, reformas
que han sido realizadas a leyes ya vigentes, se publica ahí para que todos los gobernados, es decir, todos nosotros, estemos al tanto de que de esta disposición legal va a ser aplicado, va a ser de carácter obligatorio. Y finalmente hablamos del inicio de la vigencia. El inicio de la vigencia es la forma en la que una ley o norma de carácter jurídico empieza a ser obligatorio en el espacio territorial de un estado, hablando de México. Existen dos sistemas de inicio de vigencia, que es la sucesiva, que es 40 kilómetros cada día, es decir, a partir en el lugar donde se publica, donde se crea esta ley, por ejemplo, en el caso de una ley de carácter federal, sería en la sede del Congreso de la Unión, que es en la Ciudad de México, y día a día va expandiendo ese radio de aplicación 40 kilómetros, ¿no? Y se va expandiendo hasta que llegue a abarcar todo el aspecto territorial de nuestro país. Y finalmente la sincrónica, que es que en una determinada ley tiene una fecha de aplicación, y en esa fecha de aplicación, cuando se llega a esta fecha, pues, se aplica y tiene el carácter de obligatorio en todo el aspecto territorial de nuestro país. Muy bien, ya habiendo definido cada punto del proceso legislativo, pasemos al siguiente. Aquí ya hablamos entonces, este es el proceso formal de crear una ley, ¿no? El proceso al final aceptado en nuestro país, que es el que crean las leyes, este proceso legislativo. También podemos crear, se pueden crear ciertas normas por costumbre. ¿A qué me refiero con esto? La costumbre también es una fuente formal del derecho porque nos referimos a la costumbre en este caso como un uso implantado en una colectividad de cierto acto que considera jurídicamente obligatorio, ¿no? Posee dos características la costumbre en el aspecto para crear una cierta norma, que está integrada por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo, y que tales reglas se transforman en derecho positivo cuando los individuos que las practican les reconocen la obligatoriedad, cual si se tratase de una ley, ¿no? Entonces, la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por este como jurídicamente obligatorio. Ya hablamos de qué características tiene, pero vamos a ejemplificarlo un poco más, ¿no? Algunos autores afirman que la costumbre en ocasiones hablamos de la costumbre en la manera en la creación de una especie de norma de carácter jurídico cuando un hábito social se prolonga y acaba por producir la conciencia de los individuos que lo practican la creencia de que es obligatorio. De esta suerte, lo normal, lo acostumbrado, se transforma, digamos, en lo debido. Y lo que en un principio fue un simple uso, es visto más tarde como una manifestación del respeto a un deber, ¿no? En México, la costumbre, digamos, desempeña en nuestro derecho un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatorio cuando la ley le otorga tal carácter. No es, por ende, una fuente inmediata del derecho, sino inmediata supletoria del orden positivo. Para hacer un ejemplo, para que ustedes tengan más claro a qué me refiero con costumbre como una fuente formal del derecho, pongamos ejemplo ahorita lo que está pasando con la pandemia. Puede que exista o no puede que exista una disposición sanitaria, una ley de carácter general, una ley que regule el uso obligatorio de cubrebocas, porque la realidad es que no existe una ley, una norma de carácter jurídico que realmente regule el uso obligatorio del cubrebocas actualmente, ¿no? En algunas legislaciones apenas se está buscando regular este acto como un acto obligatorio. En algunos lugares se publicó en un reglamento, en otros lados no. La realidad es que por regla general lo que se hace es pedirle a la población, es decir, solicitarle que use cubrebocas, pero no me obligan a hacerlo. Sin embargo, ¿qué pasa, no? Cuando nosotros salimos a la calle. A mí me ha pasado en ocasiones que yo voy caminando y voy saliendo de la oficina y se me olvida usar el cubrebocas. Se me olvida, perdón, sacar el cubrebocas de la oficina.
Y más allá de que pues es necesario para proteger nuestra salud, la realidad es que también crea nuestro subconsciente, nuestro imaginario, la idea de que es obligatorio usarlo y que si no lo uso, pues va a acarrear situaciones de índole jurídico-social, ¿no? Entonces la colectividad ha aceptado el uso obligatorio del cubrebocas y también pasa que si no usas el cubrebocas, por ejemplo, vas caminando en la calle, pues te vean feo o te piden en el transporte público que lo uses. Entonces, esta situación en la que yo de forma en el colectivo ha tomado de costumbre el uso del cubrebocas, a pesar de que no esté expresamente regulado en cierto ordenamiento de carácter jurídico legal, la colectividad ya lo tomó como obligatorio. Entonces tú te sientes mal o sientes que estás incumpliendo de cierta forma una norma o o un hábito eh, eh, este y de forma subconsciente piensas o crees que estás incumpliendo y te sientes mal por ello. Entonces por eso tú vas, en mi caso por ejemplo les dije que apenas se me olvidó en la oficina, tuve que comprar uno, este, hay muy cerca de donde está mi oficina, y es a esto a lo que nos referimos como, como la costumbre, como una fuente formal del derecho, a, esta, a estos hábitos sociales que en la conciencia de los individuos de esta sociedad se crea se crea se crea la creencia de que es obligatoria esta norma, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a la jurisprudencia. Ya hablamos del proceso legislativo, ya hablamos de la legislación del proceso legislativo, ya hablamos de la costumbre, ahora vamos a hablar de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La palabra jurisprudencia posee dos acepciones distintas. En una de ellas equivale a ciencia del derecho o teoría del orden jurídico, es decir, a ciertos elementos que se encargan de estudiar al derecho en su aspecto científico, como ciencia social, ¿no? Y en la otra sirve para designar el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Esa está la segunda acepción a la que nos vamos a referir como una fuente de carácter formal del derecho. Y se los voy a explicar de una manera lo más digerible posible porque el tema puede ser un poco confuso, ¿no? Al aplicar la norma jurídica a los actos que surgen de manera cotidiana, esto suele ser complejo y en ocasiones confuso para el legislador, para el juzgador, para las personas, no aplicar, los abogados para aplicar, para este, equiparar lo que está en la ley en un determinado artículo con una situación que está pasando afuera en el mundo real, ¿no? Exteriorizar el contenido ya en un acto, a un acto concreto. Y los tribunales y juzgados, a la hora de resolver sobre determinado asunto, pueden hacerlo de una u otra forma. Es entonces que la jurisprudencia lo que busca es resolver este problema. ¿La jurisprudencia qué es? La jurisprudencia son criterios emitidos por órganos superiores del Poder Judicial, cuya finalidad es orientar y obligar a los demás órganos de menor categoría del Poder Judicial de aplicar la ley conforme a lo establecido en el contenido de estas jurisprudencias. Vamos a hacer un ejercicio mental, imaginativo. Imaginemos, ustedes imaginen que tienen un problema, ¿no? Uno referente, vamos a hacer el caso de como ustedes compraron un coche y les quieren invalidar el contrato o por X por y ya no les quieren entregar el coche, ¿no? Ahí tienen un problema de índole legal. Ahora imaginen, ustedes tienen ese problema. Ahora imaginen que uno de sus amigos tiene exactamente el mismo problema, exactamente igual, solamente que él con otro coche, uno de su propiedad, ¿no? Uno de él. Ustedes tienen otro y uno suyo y él tiene otro, uno de él, ¿no? Pero tienen exactamente el mismo problema, les está pasando exactamente lo mismo. Ambos, ustedes acuden con un abogado o acuden con un juzgado, un tribunal a resolver este problema. El tribunal A, así lo vamos a denominar el tribunal A, al que ustedes les tocó, resuelve que ustedes sí deben de regresar el vehículo porque hubo ahí un pequeño defecto en el contrato, ¿no? O algo por el estilo. El tribunal B, que es el que tiene el asunto de su amigo, resuelve que él tiene derecho para quedarse con el otro vehículo, ¿no?
¿Qué ocurrió aquí? Si nos ponemos a analizar el ejemplo, ponemos a analizar la situación en concreto, pues son dos asuntos exactamente iguales, dos aspectos exactamente iguales. ¿Por qué él resolvió de forma distinta uno con otro? El contenido de las normas jurídicas en ocasiones tiende a ser abstracta y depende mucho de la interpretación jurídica que le da el juzgador al precepto legal, ¿no? Que aplica. Es un defecto, por supuesto, de la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque pues en ocasiones nosotros nos quedamos con que lo que está escrito en la ley es lo que es y punto. Sin embargo, como ya mencioné, en ocasiones lo que está escrito en estas leyes puede tomarse de varias maneras, puede tomarse a varios puntos para interpretarlo. En el ejemplo expuesto, en el ejemplo que les estoy dando, el tribunal A interpretó la ley de una forma y consideró que no tenían ustedes derecho a quedarse con el vehículo. Mientras que en el tribunal B interpretaron la misma ley de una forma diferente, el mismo artículo exactamente, lo interpretó de una forma diferente y consideró que su amigo sí tenía derecho a quedarse con el suyo, ¿no? Ambos juzgados revisaron un asunto exactamente igual, pero resolvieron diferente. Es aquí donde funciona la jurisprudencia. La jurisprudencia, como son criterios, como son interpretaciones que hacen jueces de jerarquía superior y que ya vamos a revisar después esta jerarquía que tiene el Poder Judicial en México, pues están ahí para orientar y para obligar a los juzgados, a los tribunales, al Poder Judicial de menor categoría a resolver de cierta manera ciertos actos. Entonces, la jurisprudencia es donde aquí, como ya les dije, aquí actúa. Y los órganos encargados de emitirlos son órganos superiores del Poder Judicial mexicano, y estos no son más que criterios de interpretación de la ley que estos órganos realizan para dirigir la actuación de los juzgados y tribunales de mejor categoría, como ya les había platicado. Regresando al mismo ejemplo de los dos vehículos, ahora imaginen que existía una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indicaba que en esas condiciones las que a ustedes ocurrió, los propietarios del vehículo tenían, bueno, los que realizaron el contrato ustedes, tenían el derecho a quedárselo. Si hubiese existido esa jurisprudencia en ese imaginario, los dos juzgados, tanto el juzgado A, que resolvió su caso, como el juzgado B, que resolvió el caso de su amigo, tenían la obligación de revisar esta jurisprudencia y actuar conforme a este criterio. En este ejemplo, ambos juzgados al revisar la jurisprudencia resuelven en el mismo sentido y le otorgan el derecho a quedarse el vehículo a ti y quedarse el vehículo a tu amigo. Y así, la actuación de estos juzgados tendría que ser igual porque el asunto es exactamente igual, las condiciones son exactamente igual. Es decir, resuelven en el mismo sentido al tratarse de una situación idéntica. Entonces, para definirlo, para que a ustedes les quede claro como una definición para examen o como un concepto para examen, hablamos que la jurisprudencia entonces es la interpretación que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en el Pleno de Sala y los tribunales colegiados de circuito, y esta interpretación es la que realiza sobre la norma y tiene el objeto de orientar y obligar a los demás entes del Poder Judicial de resolver o aplicar la ley al caso en concreto, conforme al contenido expuesto en esta norma. ¿Va? Y finalmente, hablando también como la doctrina y los principios generales de derecho como fuentes del derecho. La doctrina son los estudios realizados por juristas, estudiosos del derecho, sobre un tema en específico del derecho. Y esto es más que una opinión de uno o varios autores que la realizan con el propósito de intentar comprender y aplicar correctamente el derecho, algún elemento del derecho, algún acto, alguna situación o algún elemento. Esto es a lo que nos referimos como doctrina, ¿no? Con el contenido de estudio de la ciencia jurídica y lo que realizan estos juristas, esta interpretación a ciertos actos, a ciertos elementos, a ciertos conceptos jurídicos para definirlos de forma más amplia y también son fuente. Y también tenemos los principios generales del derecho como fuentes. Y esto es muy simple, estos son solamente frases o postulados que encierran una verdad jurídica y que sirven de base al legislador para la creación de una nueva ley. Un ejemplo de esto sería el que es primero en tiempo, es primero en derecho.
o nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, ¿no? Son principios como ideas que están ahí, que siempre han estado presentes desde que se empezó a formar el derecho y que ahora sirven de base y que se respetan, que el legislador respeta a la hora de crear una nueva ley. Y también son fuentes del derecho, los principios generales también. Finalmente, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos entonces que, como ya habíamos platicado, tenemos a las fuentes históricas, a las fuentes reales y a las fuentes formales. Ya hablamos que las fuentes históricas son todos los documentos que anteriormente contenían una norma jurídica. Tenemos a las fuentes reales, que son esta necesidad de la colectividad, esta necesidad social que surge para crear una norma y que por ende obliga al legislador a crearla. Y las formales, que son estos procedimientos, estos procesos específicos con estos pasos que dan como resultado al final la creación de una norma jurídica. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna situación que no les haya quedado claro del contenido de esta presentación, me la pueden hacer llegar en mi correo institucional o por mi número de teléfono y yo se las voy a responder sin ningún problema. Para finalizar este tema, vamos a realizar una actividad que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Antes de eso, me gustaría mucho agradecerles por prestar la atención a esta presentación. Recalcarles que si tienen alguna duda en lo tocante al tema, pueden contactarme sin ningún problema. La actividad ustedes que tienen que hacer es un mapa conceptual de las fuentes del derecho, ¿no? Esta será su actividad integradora del parcial, así que tienen que ponerle cierto especial empeño. En este mapa conceptual pongan dos ejemplos de cada tipo de fuente. Háganlo si es posible en algún programa específico diseñado para crear mapas conceptuales de la computadora. Yo les haré llegar las características específicas de esta actividad a lo largo de la semana, pero mientras tanto, pues bueno, ya empiecen a idear cómo lo van a estructurar. Voy a también a subir un documento en Word que les puede servir mucho de apoyo para elaborar esta actividad. Les agradezco mucho la atención prestada en esta presentación, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la clase en vivo, que como saben es cada martes. Espero que pasen una excelente noche, hasta luego.